Bueno, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes una palabra que el Señor realmente puso en mi corazón, me la trajo en este momento, y le puse un título a esta palabra, Mirando al Invisible. Y realmente creo que es la única forma de que nosotros, los que somos creyentes, los que nos llamamos creyentes y decimos que somos creyentes, podamos seguir adelante en este camino que Dios ha puesto por delante de nosotros, y es poder mirar al invisible, poder tener un encuentro con el Señor, poder tener un encuentro tan profundo con Jesús, que nosotros, a pesar de que no le veamos físicamente, podamos saber que Él camina al lado nuestro, podamos saber que Él está siempre a nuestro alrededor, tomando nuestra mano y guiándonos en el camino por el que Él nos ha puesto para que nosotros transitemos. Entonces es importante que nosotros, tal vez sea la primera vez que escuchas hablar de Cristo, tal vez hayas escuchado hablar muchas veces de Cristo, pero tal vez nunca hayas tenido un encuentro directo con Él. Y lo que yo quiero esta noche es que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un encuentro no con el Dios humanizado, no con ese Dios que nosotros nos imaginamos cómo es o cómo hace las cosas, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pone las reglas, el que pone las normas, el que nos muestra cómo tenemos que vivir si realmente queremos llegar a alcanzar el propósito para el cual hemos sido puestos en este mundo. Entonces, por eso que lo primero que quería hacer es compartir con ustedes una palabra que está en la escritura de Hebreos, está en el capítulo 11 y está en los versículos del 24 al 27, que ahora está en la pantalla. Y fíjense lo que dice, es impresionante. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y fíjense lo que escogió Moisés, porque el camino del Señor, muchas veces nosotros pensamos que es un camino en donde no va a haber nunca más un problema, en donde no va a haber dificultades, en donde todo va a estar bien, en donde no va a haber ninguna complicación, y nunca tenemos que olvidar que Jesús dijo que en el mundo hallaríamos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Es decir, el mundo va a traer situaciones difíciles a nosotros, pero Dios nos va a ayudar a que nosotros las podamos superar. No quiere decir que no las vamos a pasar, no quiere decir que no las vamos a tener, ¿sí? Porque muchas veces se proclama un evangelio en el cual le decimos a la gente: miren, ustedes entréguense a Cristo y todo les va a ir bien, no van a tener nunca más un problema. Y entonces le creamos a la gente una expectativa que después no se cumple, y la gente dice: ¿pues qué pasó? ¿Qué no era que Dios me iba a hacer que todo saliera fantástico, brillante y bien? Sí, todo te va a salir fantástico, brillante y bien, pero eso no quiere decir que no vayas a atravesar y a pasar por situaciones difíciles y complicadas en tu vida. Entonces dice que Moisés escogió antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense qué impresionante, ¿no? Moisés, como la hija del faraón lo había adoptado como su hijo, él gozaba de todos los placeres temporales de estar en la corte del faraón. Por la mañana, muy temprano, tipo 9:30 de la mañana, lo llamaban, lo despertaban y le tenían preparado un baño con todo tipo de sales aromáticas. Sí, y había 2 mujeres que le ponían uvas en la boca, y él, si quería tomar vino, tomaba vino, y lo que a él se le ocurriera que le dieran, eso se lo daban. Estaba como en un all inclusive, que todo el mundo estaba para servirlo, hasta lo vestían, le traían las mejores ropas, lo entrenaban en los mejores idiomas, lo entrenaban para que él supiera todas las cosas que podía llegar a conocer, incluso acerca de la guerra. Por eso llegó a ser comandante del ejército de frontera de los egipcios. Pero cuando Dios se reveló a la vida de Moisés, él entendió que había un propósito en su vida.
Y que ese propósito no estaba ahí dentro de la corte del faraón, entendiendo que la corte del faraón es una simbología del mundo, ¿verdad? O sea que todos los placeres que el mundo le podía dar se anteponían a que él pudiera servir a Jesucristo. Y él dijo, no, yo prefiero salir con un grupo de esclavos de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida y transformarlos en guerreros y en conquistadores, teniendo que sufrir todo lo que se sufre en el desierto, hambre, sed, el sol sobre ellos, aún hasta que haga sufrir a mi esposa Séfora y a mis 2 hijos, a Gersón y a mi otro hijo, aunque tengamos que pasar vicisitudes, aunque tengamos que pasar cosas complicadas, yo prefiero ir de la mano de mi rey. Mejor es un día en tus atrios, dice el salmista, que 1000 fuera de ellos. Y a veces nosotros como creyentes, que no hemos tenido todavía ese encuentro tan profundo con Dios, no hemos tenido un encuentro con la autoridad del rey, entonces creemos que podemos vivir nuestra vida según a nosotros nos parece que podemos hacerlo. Y si hay algo que nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida es el humanismo, para poder quedar directamente bajo la dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto se logra de una sola manera. Y lo dice en el versículo 27. Dice, por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Y ustedes se acuerdan qué es lo que pasó inmediatamente después que Moisés salió de Egipto y cuando llegaron y se encontraron con las aguas del Mar Rojo. Ustedes recuerdan perfectamente que Faraón, después de haberlos dejado ir, se arrepintió en su corazón de haberlos dejado ir y dijo, no lo dejo en nada. Ahora voy a levantar todo mi ejército y vamos a ir con todos los carros y la gente de guerra y los vamos a matar a todos los judíos. Y salió todo el ejército de Egipto en contra de los israelitas. Pero Moisés estaba confiado en el invisible. Él tenía la capacidad de haber visto lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, los vas a llevar al desierto y del desierto a la tierra que fluye leche y miel. Y saben, Moisés le creyó. ¿Le crees a Dios? ¿Realmente crees que Dios te puede llevar donde te dijo que ibas a llegar? Si sos de ese tipo de hombres, si sos de ese tipo de mujeres, si sos de ese tipo de personas, que realmente se mantienen como viendo al invisible, no va a haber ninguna circunstancia que te saque del camino. Por muy difícil que sea la situación que te toca atravesar, por muy complicada que sea la circunstancia en la que estás envuelto, vos vas a seguir adelante porque vos estás sosteniéndote como viendo al invisible. Y cuando todo el ejército de Faraón vino en contra de los israelitas, el Señor primero puso una columna de fuego, ¿se acuerdan? Entre la parte de atrás de los israelitas y el ejército egipcio. Y esta columna de fuego no lo dejaba pasar. Y entonces Moisés levantó su mano, con el báculo en la mano, y le ordenó a las aguas del Mar Rojo que se abrieran. Y las aguas se abrieron. Y se hicieron como 2 cortinas, una para cada lado. ¿Saben qué? Dios utilizó algo sobrenatural. Y Dios va a usar algo sobrenatural en tu vida. Y posiblemente lo haga hoy. Y yo espero que realmente hoy sea el primer día del resto de tu vida. Que hoy sea un día que produzca un cambio profundo en tu corazón, que produzca un cambio profundo en tu forma de pensar y que produzca un cambio profundo en tu espíritu. Que tu espíritu se despierte para que te sostengas como viendo al invisible. Todo el pueblo de Israel pasó en seco el Mar Rojo, no se mojaron. Y cuando ellos llegaron del otro lado y el ejército egipcio trató de entrar,
las aguas se cerraron y todo el ejército egipcio fue destruido. Los carros de Faraón con todas las armas que ellos traían fueron destruidos. ¿Cuál es el ejército que te está atacando? En aquella época fue el ejército egipcio. Ahora puede ser otro ejército que te esté moviendo a tener fe, que te esté moviendo a creer y que te esté moviendo a sostenerte en el invisible. Puede ser un ejército que tenga que ver con la economía, puede ser un ejército que tenga que ver con la salud, puede ser un ejército que tenga que ver con la familia. Puede ser que vos no estés viendo una salida y que digas, no, pero hace tanto tiempo que yo espero este milagro, pero este milagro no sucede. Mantenete como viendo lo invisible, porque Dios lo va a hacer. Pero entonces, para que Dios pueda trabajar, yo sé que muchos de ustedes, si estuviéramos en la congregación, les diría, levante la mano el que quiere realmente ser utilizado por Jesús. Y estoy seguro que cada uno de ustedes levantaría sus manos. Porque no hay nada más hermoso que trabajar para el reino de los cielos. No hay nada más gratificante que trabajar para el reino de los cielos. Tal vez no haya dinero, tal vez no haya una remuneración económica. Pero saben, hay un gozo en el espíritu y un gozo en el corazón que no es comparable con nada. Y les vuelvo a decir lo que decía el salmista. Mejor es un día en tu presencia, Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 días gozando de los placeres del mundo. Pero hay 3 ingredientes que tiene que tener un hombre, una mujer de Dios, para que Dios pueda trabajar con ellos, para que Dios les pueda dar una visión y para que Dios pueda confiar en ellos para otorgarles algo. ¿Ustedes confían en Dios? Amén, ¿verdad? ¿Dios confía en ustedes? ¿Puede Dios confiar en ustedes? Bueno, yo les voy a decir cómo Dios empieza a confiar en una persona. Y lo vamos a hacer con un personaje bíblico, pero primero les voy a dar cuáles son esos 3 ingredientes que la persona tiene que reunir para que Dios pueda tener la confianza suficiente como para entregarle una parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Primero, el primer ingrediente es la confianza. Confianza significa con fe. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que tener es confianza. Lo primero que tenemos que tener nosotros es fe. ¿Y qué es la fe? Dice por definición en el libro de Hebreos 11, capítulo 11, en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la demostración o la convicción de las cosas que no se ven. ¿Tenés fe? ¿Qué es la confianza? Confianza. La confianza, habíamos dicho, la fe tiene 2 características. Primero, dice que es la certeza. La certeza es como una base, es como un fundamento, es como un sostén. Es decir, si vos querés edificar algo, si vos querés levantar alguna cosa, tenés que tener una base que sea totalmente firme, que no sea endeble, que no se esté moviendo. Por eso cuando se quiere empezar a hacer un edificio, antes de hacer el edificio, se hace un estudio del suelo para ver si el suelo es lo suficientemente fuerte para sostener el edificio que se va a poner encima después de él. Y Dios está mirando si en vos hay certeza. Si tu fe y tu vida están basadas en Él. Si vos estás convencido, pero convencido, tenés la certeza total de que si empezás a edificar encima de la roca, que tiene un cimiento estable, lo que vos edifiques después no se va a caer. Pero hay una segunda característica de la fe y es la convicción. La convicción es la seguridad. Vos estás totalmente convencido de algo, tenés la seguridad de algo. Fíjense
que en Hebreos 11, del 1 al 3, dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, escuchen bien, ¿no? Dice, por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, lo visible se produjo a partir de lo invisible. Y esto lo puede entender más un arquitecto, por ejemplo. Porque el arquitecto en su mente ya tiene diseñado, o el ingeniero, ya tienen diseñado el edificio. Pero uno que llega por primera vez, lo único que ve es el terreno, porque no ha tenido una visión. En cambio, el que sabe lo que se va a levantar en ese lugar, ya ha visto la obra terminada. De eso se trata la fe, mis amados. De poder ver lo que no se ve, de ver al invisible. De que el Señor nos pueda mostrar lo que nosotros todavía no estamos viendo. De que nosotros podamos creer lo que todavía no ha pasado. Tal vez vos estás orando por una enfermedad, tal vez vos estás orando por un hijo que está descarriado, que está alejado de las cosas del Señor o que está en alguna situación complicada. Tal vez vos estás orando por un trabajo que todavía no se te dio, por una necesidad muy profunda. Y el Señor te dice que Él te lo va a dar, pero vos no lo ves. Porque todavía no se ha producido, porque está en proceso de edificarse. Ustedes saben qué difícil que es para una persona, por ejemplo, cuando le dicen, ¿querés invertir en un edificio? Y vos no ves ni siquiera que hayan cavado la tierra. Entonces vos decís, no, pero ¿y cómo les irá a salir? En cambio, para aquel que tiene la visión, él ya está viendo el final. Ella está viendo la obra completa. Entonces, para él no hay problema si hay que invertir. Pero en alguien que no tiene esa visión, es muy difícil poder comprender o entender que allí va a haber un edificio. Y que de todos esos, uno de los departamentos va a ser donde él va a vivir. ¿Cómo haces para imaginártelo si no lo estás viendo? Tal vez ya si te muestran una maqueta, vos te vas haciendo una idea. Bueno, así tiene que ser nuestra relación con Dios. Tenemos que vivir como viendo al invisible. Primer ingrediente, indispensable, es que Dios vea que vos tenés fe, que vos estás totalmente seguro sobre quién estás edificando, sobre qué estás edificando tu vida. El segundo ingrediente es la decisión. De manera predeterminada. Y que algunos de los hermanos no aprenden, ¿viste? Ahora tiene que subir el volumen. La decisión que vos tenés que tomar. La decisión es la determinación de realizar algo. ¿Viste? Es la determinación de llevarlo a cabo y no dejarlo solo en un proyecto. ¿Vieron que hay un montón de gente que hace 1000 proyectos en su vida, pero nunca los lleva a cabo? Entonces, es necesario que además de tener la visión, tengas la determinación, tengas la decisión de ir y ponerlo por obra. Por ejemplo, puede ser que vos decidas estudiar una carrera, pero si vos te quedás en el proyecto de estudiar esa carrera, no va a pasar nada, vos tenés que ir e inscribirte en la facultad y tenés que empezar a estudiar. Ponele que vos quieras hacer un negocio, poner un negocio.
Pues para poner el negocio, no solamente tenés que tener la idea. ¿Saben cuánta gente hay que tiene ideas brillantes, pero que nunca las lleva a cabo? 1000 intentos y un invento. Así se llamaba una película que vi hace muchísimo tiempo, de Antiojito y Antifaz, que la mayoría no deben saber quiénes son. Hay gente que se pasa la vida intentando. Si yo decido abrir un negocio, tengo que ir y hacer los trámites a la municipalidad o a donde sea para poder abrir ese negocio y comprar todos los implementos necesarios para ponerlo a funcionar. Nadie me los va a traer. Yo tengo que ir y esforzarme y tener la determinación y la decisión de empezar a hacerlo. Y sobre esa decisión y esa determinación empieza a actuar Dios. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, y en los versículos del 28 al 30, dice, fíjense qué interesante, ¿no? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no la pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, porque no planeaste las cosas. Y es necesario planear. Ya vamos a ver cómo en la vida de este personaje bíblico, él sí tuvo un plan y tuvo un plan muy importante, pero ese plan tuvo que ver con la fe. Y hay un tercer ingrediente. Ese tercer ingrediente es la perseverancia. O sea, tenemos que arrancar con confianza. Si no tenemos fe, es imposible, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero además de la fe es necesaria la decisión. Pero además de la decisión y la determinación, es necesaria la perseverancia. Y la perseverancia es la constancia, el tesón y la firmeza para concluir lo que hemos comenzado. Yo puedo empezar muchas cosas, pero si yo no soy una persona diligente, si yo no soy una persona perseverante, si yo no permanezco constantemente en el camino, eso se va a diluir. Y lo que había comenzado tal vez hermoso, se va a quedar en el camino. Yo siempre me acuerdo de unos señores que vendían artículos odontológicos y que les estaba yendo muy bien. Y en un momento determinado decidieron ahí en la avenida de Chile hacer un edificio muy alto, muy cerquita de donde está ahora el Corralón del Amigo. Y empezaron, y era impresionante. Los cimientos los hicieron rápidamente, empezaron a levantar los ladrillos, pero en la mitad del camino se pelearon entre ellos. Hubo desacuerdos, hubo desavenencias. Y uno miraba esa obra y decía, tan rápido y tan lindo que iba. Pero se perdió el propósito, porque ese propósito era, ellos querían hasta empezar a fabricar sillones odontológicos aquí, para no tener que comprarlos de Buenos Aires o de Córdoba. Sin embargo, todo quedó en el camino. Faltó diligencia, faltó perseverancia, faltó planeamiento. Faltó la constancia y la perseverancia necesaria para poder concluir lo que habían empezado. ¿Y sabes qué, hermano? En esta noche el Señor te dice, ¿tenés fe? Y cuando vos contestás que sí, pasa a la siguiente pregunta.
¿Estás totalmente decidido a dejar todo lo que tengas que dejar? Todo lo que yo te pida que dejes. Para transitar y caminar en el camino donde yo te quiero llevar. ¿Estás seguro que lo que yo te ofrezco es bueno para tu vida y para lo que están a tu alrededor? Y cuando vos le decís que sí, te vuelve a preguntar. ¿Y tenés la constancia y la perseverancia para hacerlo? ¿O ante cada cosa difícil que pase en tu vida, vos vas a tirar la toalla? ¿Vieron los boxeadores cuando están peleando y ya no dan más, le hacen señas hacia su manager para que les tire la toalla? En el cristianismo hay mucho de asimilación. Hay que aprender a asimilar las cosas, a soportarlas, a sostenerlas. El cristianismo no es un camino para débiles. El cristianismo es un camino para gente con determinación y valor. Hecha esta pequeña introducción, recién voy a entrar en el tema de esta noche. Y el personaje que quiero compartir lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Entonces, nos vamos a ir, vamos a viajar en el tiempo, casi, hasta la época de los inicios del mundo. Y vamos a encontrar allí a un personaje muy especial que reunía los 3 ingredientes que Dios necesita para poder confiar en una persona. Confianza, determinación, decisión y perseverancia y diligencia. Y fíjense que es interesante porque en el primer versículo nomás, en el 15:1, Génesis 15, versículo 1, dice: después de estas cosas. ¿De qué cosas? Por eso es interesante primero leerla entera la Biblia, para poder entender lo que Dios nos está queriendo decir. No agarrar versículos aislados, así como una lotería, a ver qué me dice Dios hoy, sino tener una secuencia bíblica de leerla a la Biblia constantemente. Y dice, después de estas cosas, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas cosas? Y nosotros muchas veces menospreciamos la palabra de Dios. Y por ejemplo, no leemos después de estas cosas, sino vino la palabra del Señor. Pero ahí dice después de estas cosas y lo dice a propósito. ¿Saben por qué dice después de estas cosas? Porque Génesis 15 viene después de Génesis 14. Sí, de verdad. Génesis 12, Génesis 13 y Génesis 14 cuentan la historia de un hombre que tuvo confianza, de un hombre que tuvo decisión o determinación y de un hombre que tuvo perseverancia. Cuentan la historia de Abraham. Abraham, un hombre que no conocía a Dios como posiblemente vos no lo hayas conocido hasta ahora el Señor. Y te vuelvo a decir, puede ser que haga muchos años que vos ya estás en la iglesia, pero seguro que lo conociste a Dios. No vaya a ser igual que Job, ¿no? Que Job, un hombre ya con muchos hijos, por lo menos un hombre de 40 años, tal vez 35, entre 35 y 50 años más o menos, que predicaba de Dios, que hablaba de Dios, que les mostraba a los otros cómo servir a Dios. Él después de una situación difícil que le toca vivir, él termina diciendo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿No será que solamente hasta ahora escuchaste hablar de Dios, pero no has tenido un encuentro personal con Él? Posiblemente esta noche, hoy es el día que hizo el Señor para tu vida. Posiblemente el Señor hoy quiere tener un encuentro personal con vos como lo tuvo aquel día con Abraham.
Abraham era un hombre pagano que adoraba a otros dioses, porque no conocían al Rey de Reyes y Señor de Señores. No conocían al Adonai. Entonces, capaz que él, allá por ejemplo, en Ur de los Caldeos, que era una ciudad totalmente pagana, se adoraba mucho, sobre todo había un culto a la fertilidad de la tierra. ¿Le suena? Y lo voy a decir. A la Pachamama. Solo que en aquellos lugares la llamaban la diosa de la fertilidad. Y le rendían culto. Y le daban ofrendas. Y le quemaban incienso. Y levantaban aromas agradables para ella, que era una diosa. Y esos dioses son demonios. O sea que levantaban ofrendas a demonios. ¿Levantar una ofrenda a la Pachamama es levantar una ofrenda a demonios? Amén, sí señor. En nosotros, en los cristianos, eso no se tiene ni que hablar. No vayan a querer ir a hacer un agujerito en la tierra y echarle coca y vinito. Ni decir, Pachamama, Pachamama, cusilla, cusilla. Eso es una invocación demoníaca. A este hombre que estaba acostumbrado a eso, Dios le habla. Y le dice a Abraham. Y claro, Abraham se da vuelta y empieza a mirar para todos lados. Pero estaba hablando con el invisible. Sin embargo, Dios puso en él una fe de tal manera que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo lo que tenés acá en Ur de los Caldeos, porque yo te necesito en otro lugar. Yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Y saben qué hizo Abraham? Primero le creyó a Dios, tuvo fe. Y después se levantó. Dejó su tierra y su parentela. Y tomó a su esposa, tomó algunos siervos que le servían. Cometió 2 errores nomás, los llevó a su papá y Dios le había dicho que su papá no. Pero ¿qué pasa? Que Abraham había hecho de su padre un Dios, un ídolo. Y también, humanísticamente, está muy bien que se lo haya llevado. Ante los planes de Dios, le sirvió de retraso solamente. Porque 2 años tuvieron que parar en una ciudad llamada Aram, que significa retraso. Y Abraham se fue detrás de Dios. ¿Y saben por qué? No es que Abraham no calculó, ¿eh? Abraham sí calculó. Abraham hizo los cálculos necesarios para ver si iba a poder levantar esa torre, como leíamos hace rato en el libro de Lucas. Solo que Abraham descubrió una cosa, entendió una cosa, y es indispensable que la entendamos nosotros. Para Abraham, Dios significaba Jehová Rafa, el Dios que lo iba a mantener sano o que le iba a traer sanidad. Jehová Rafa, que significa el Señor es mi pastor, por lo tanto nada le iba a faltar. Lo iba a llevar a aguas frescas, a pastos delicados. El Señor era su Jehová Jireh, el Dios de toda provisión. Ninguna cosa le iba a faltar. Su Dios era Jehová Sidkenu, el Señor de los ejércitos, el que pelea todas tus batallas. ¿Crees realmente que Dios pelea todas tus batallas? ¿Crees que el Señor te va a proveer de todo lo que necesitas en tu vida? ¿Crees realmente que Dios te puede sanar de cualquier enfermedad? Y mucho más importante que eso, mantenerte sano sin que te enfermes.
¿Crees realmente que en los momentos de mayor dificultad Dios te va a tomar en las palmas de su mano y te va a acariciar y, como dicen en México, te va a apapachar? Porque Él es Jehová Nissi. Dios es tu bandera. Y dice que su bandera sobre nosotros fue el amor. Es decir, que en ningún momento Abraham se fue a la deriva. Abraham había entendido que el Señor es una roca de cimiento estable. Sabía que en Dios él podía llegar a conseguir todo aquello que necesitara. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Ese es tu Dios también? ¿Confías en Dios de esa manera? Si Dios te dijera sal de tu tierra y de tu parentela, ¿serías capaz de irte ahora? Si Dios te mandara a algún lugar. Bueno, Dios encontró en Abraham a un hombre que no solo creyó en él y que entendió todo lo que era Dios para él, sino en un hombre que tomó la decisión de irse de Ur de los Caldeos y cruzar el río. Por eso se llaman hebreos. Hebreo significa el que viene de más allá del río, el que pasó el río. Por eso a los judíos se los llama hebreos, porque Abraham es el padre de la raza. Pero además de encontrar un hombre que le creyó y un hombre que tomó la decisión de salir, encontró un hombre perseverante. Y al llegar al capítulo 15 estamos hablando de 8 a 10 años después de que Abraham salió de Ur de los Caldeos, dejando todo lo que tenía, porque era un hombre de muy buena posición económica, ahí en Caldea, en Asiria. Y lo dejó todo para ir, sin saber a dónde iba, pero sabía que el que lo llevaba era el que le iba a dar todas las cosas que necesitaba. ¿Ustedes creen que no tuvo situaciones difíciles Abraham? Después lean el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, y van a ver todas las situaciones complicadas, muy complicadas, por las que tuvo que atravesar Abraham. Pero ¿saben qué? No se volvió corriendo a Ur de los Caldeos. Va a decir, papito, ¿por qué me habré ido? ¿Me recibís de nuevo en tu casa? No, Abraham perseveró. Abraham fue constante. Abraham siguió en el camino. Y recién hemos visto las 3 primeras palabras del versículo 1. Ahora vamos a ver el resto de lo que dice. Porque cuando ya Dios encontró una persona con esos 3 ingredientes, y te digo, ¿no? El Señor está buscando hoy una persona que tenga esos 3 ingredientes. El Señor hoy está buscando una persona que confíe en Él, que sea una persona de determinación y de decisión, y que sea una persona perseverante. Entonces, fíjense lo que hizo el Señor. Dice que después de haber visto la vida de Abraham y ya tenerle confianza a Abraham, dice que el Señor le habló a Abraham en visión. ¿Qué significa hablarle a Abraham en visión? No le habló así como estamos hablando nosotros. Hablarle en visión significa que Dios le mostró algo que iba a suceder allá en el tiempo, mucho más adelante. Dios le mostró el futuro y lo volvió a traer al presente. Había algo en el corazón de Abraham. En el corazón de Abraham había poder crear una gran nación, que a partir de él hubiera una gran nación que sirviera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces Dios lo trasladó en el tiempo y lo volvió a traer. Ya vamos a ver cuál es la visión que le mostró. Llegando al versículo 5 lo vamos a ver, pero vamos a seguir en el 1 ahora.
Dios lo trasladó en el tiempo y lo volvió a traer. Es como cuando un ingeniero, como decíamos hace rato, o un arquitecto, Dios le muestra cómo va a ser. Es como si Dios le mostrara cómo va a ser el edificio, pero el edificio todavía no está. Capaz que faltan 6 meses, 1 año, 2 años o 5 años para que ese edificio esté completado. Esperemos para el beneficio de nuestro hermano Luciano, que sea rápido el edificio ese, ¿sí? Entonces, Dios le mostró lo que iba a pasar y lo vuelve a traer al presente. Y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero resulta que Dios lo volvió a traer al presente y en el presente de Abraham no había descendiente, no había un hijo, no había una persona que pudiera llegar a propagar la descendencia y las generaciones de Abraham. Encima, su esposa Sara era estéril y Abraham ya era un hombre grande. Abraham acá ya tenía entre 88 y 90 años, y su esposa tenía más o menos la misma edad. O sea que las posibilidades de lo que Dios le estaba diciendo eran totalmente inciertas. Es como aquel que dice, no, yo la verdad nunca voy a conseguir un buen trabajo. Yo no me voy a recibir jamás. Yo no me voy a curar nunca. Eso es lo que decís vos. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Y Dios puede transformar tu vida. Simplemente. Si en esta noche vos le crees, tomás la decisión y sos perseverante en seguirlo. Entonces le dijo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Veamos el versículo 2 y 3 ahora. No sé si se pueden poner juntos, Emilio. Pero vamos a ver los versículos 2 y 3 que dicen, y respondió Abraham, vamos de uno, y respondió Abraham y le dijo, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, como diciéndole, pero Señor, ¿cómo me podés decir que va a haber una gran descendencia detrás de mí si yo no tengo hijo? Y entonces en el versículo 3, fíjense que le dice, dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo. ¿No pusiste un bebé en el vientre de Sara? De Saraí en ese momento todavía. Entonces, ¿será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Así no quiero. Fíjense lo que le dijo Abraham a Dios. Si es así, yo no quiero. Porque yo quiero a alguien que sea carne de mi carne y sangre de mi sangre y que pueda, es este mismo amor que yo siento por vos y que se lo quiero transmitir, que él lo pueda llevar también. Entonces el Señor le habla, ya en el versículo 4, y dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino que será un hijo tuyo el que te heredará. Y yo profetizo hoy en tu vida que Dios va a cumplir el deseo de tu corazón. Obviamente, el que esté relacionado con el propósito de Dios. Dios va a cumplir el deseo de tu corazón. No hay nada que sea imposible para Dios. Ninguna cosa. No le pidas algo que no esté dentro del propósito, porque obviamente Dios no te lo va a dar. Pero si vos le pediste algo que está dentro del propósito, eso que vos creías totalmente imposible, Dios lo va a producir. Dios lo va a provocar porque Él es el Dios de lo imposible. Porque no hay nada difícil para Él. No hay nada complicado para el Rey de Reyes.
y Señor de señores. Él te lo va a dar. Él te lo va a dar y dice, y será un hijo tuyo. Yo me imagino todo lo que pasaba por la mente de Abraham en ese momento. Yo ya grande, mi mujer grande también y encima estéril. Ya se le había pasado el uso natural de las mujeres, el tiempo natural de las mujeres de quedar embarazadas. Ya no ovulaba. ¿Creen que eso es un impedimento para Dios? Cuando todos te dicen, no, eso ya es imposible, Dios dice, mentira, es posible. Yo lo puedo hacer. Y llegamos al versículo 5. Y le dijo, primero dice, y lo llevó afuera. En ningún momento dice que estaban adentro de una casa, ni que estaban debajo de un techo, ni que estaban bajo una lona. Pero sí dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo llevó afuera. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué significa lo llevó afuera? Lo introdujo en otra dimensión. Lo metió en otra dimensión. A ver si entendemos. ¿Y saben qué? Los estoy adentrando en cosas espirituales. Yo sé que son difíciles de entender. A veces son difíciles de entender las cosas naturales. Obviamente las espirituales son mucho más complicadas. Pero hay muchas veces que Dios te toma en sueños o a veces despierto y te saca del cuerpo y te lleva en tu alma y en tu espíritu para mostrarte algo que está sucediendo en otro lugar o que está sucediendo en otro tiempo. Porque acuérdense que para Dios no hay futuro, no hay pasado y no hay presente. Para Dios existe solo la eternidad. Él se maneja en todo ese espectro, en el espectro de la eternidad. No hay tiempo, no hay lugares, no hay materia. Entonces Dios puede en sueños o fuera de sueños, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que a él lo llevó al tercer cielo y le mostró y le permitió escuchar cosas que eran inefables y que no se pueden dar a conocer a los hombres. Entonces lo llevó y le dijo, mira tu descendencia. Mira, ahí está tu descendencia. Y ya les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Entonces le puso una visión y al ponerle la visión, él ya vio la obra terminada. Y cuando uno sabe y ve la obra terminada, entonces ya no tiene más temor. Entonces ya no desconfía. Y le dijo, y así será tu descendencia. Y el versículo 15:6. Es impresionante. Y esto es la clave. Es la clave de toda la prédica de esta noche. Dice, y creyó, está hablando de Abraham, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le crees hoy a Dios? ¿Le crees a Dios que Él te va a dar eso que vos estás esperando? ¿Le crees a Dios que Él en este momento puede provocar, producir ese imposible que vos estás pensando? Porque de eso, mi amado, de eso depende todo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si hoy le crees al Señor, Él te va a meter en nuevas dimensiones. Él te va a llevar. Fíjense que las brujas y las hechiceras hacen viajes astrales y producen desdoblamientos. Pero como el diablo no imita nada,
Es solamente una copia de lo que Dios hace. Solo que nosotros no podemos ir a donde queremos. Es Dios el que decide llevarnos y mostrarnos en algo. ¿Vieron el famoso déjà vu? No es que tenés una reminiscencia de algo que viviste en otras vidas, porque la reencarnación no existe. Si vos crees en la reencarnación, no podés creer en la resurrección de Jesús. Un cristiano no puede creer en la reencarnación. Porque dice en la Escritura, dice en el libro de Hebreos, dice, de la manera en que los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio, no es que vas atravesando muchas vidas, no es que vas pasando por muchas vidas distintas, mi amado. Hay una sola. Y después de esto, vas a la presencia del Señor, ya sea para una eternidad con Cristo o para una eternidad sin Cristo. El Señor lo llevó a Abraham en el tiempo. Lo llevó 12 años más adelante. 11 o 12 años más adelante. Cuando iba a nacer su hijo Isaac. Y le mostró que ya sí había un heredero. Ya sí Dios le estaba dando prole. Y a partir de eso iba a generar la descendencia. Pero a ver, ¿por qué les digo que Dios lo llevó, lo sacó fuera de esta dimensión y lo llevó a una dimensión espiritual? Les voy a mostrar por qué. Si bien no los vamos a leer a los versículos, pero del versículo 7 hasta el versículo 11, dice que Dios le dijo a Abraham, ahora, Abraham, para demostrarme que confías en mí, me vas a traer 5 ofrendas. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. 5 ofrendas era una forma de Abraham decirle, sí, Señor, yo confío en vos, porque estas son las cosas que yo tengo para comer. Pero tengo tal confianza, Señor, en vos, de que vos me vas a dar mucho más que esto, que yo esto te lo doy a vos. Diezmos y ofrendas. Tal vez el Señor te está hablando de esta noche de obediencia. 5 ofrendas, no fue una sola, fueron 5 ofrendas que Abraham le presentó a Dios. Y cada una de esas ofrendas, ustedes saben que para presentar esas ofrendas en ese tiempo primero se levantaba un altar. Entonces tenía que enviar a sus siervos a buscar las piedras, que traigan las piedras, que armen el altar, y cada vez que el altar estaba hecho se hacía un holocausto con cada una de ellas. 5 ofrendas, aproximadamente una hora y media tardaba cada ofrenda. O sea que estamos hablando más o menos de 7 horas. Y dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos, mas Abraham los ahuyentaba. Se pasó casi 7 horas ahuyentando las aves de rapiña para que no se lleven la ofrenda que él le quería dar a Dios. Porque iba a hacer un pacto. No sé si recuerdan ustedes después que cuando ya se hizo de noche, a la noche Dios pasó como si fuera un fuego por el medio de las ofrendas. Y fue como una firma, como una rúbrica de Dios, sellando un pacto con Abraham. Pero fíjense en el versículo 12. Génesis 15, versículo 12, dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Están entendiendo lo que estamos leyendo, no? O sea que está diciendo que desde que Abraham vio la visión hasta que se puso el sol, habían pasado más o menos 7 horas y media. ¿Saben qué significa eso? Que la visión que Dios le mostró a Abraham
Fue al mediodía. Puede ser que por la noche vos salgas y si el cielo está estrellado, te puedas poner a contar las estrellas. Capaz que si usás algún método muy especial por sectores, capaz que las podés contar a las estrellas. Pero ¿qué tal al mediodía? Dios lo llevó a una dimensión espiritual, hermano. Las visiones de Dios son traslados que Dios hace de nuestra persona a dimensiones espirituales para que nosotros podamos ver lo que está por pasar o lo que está por venir. También te puede llevar hacia atrás para que vos sepas por qué algo pasó. Pero normalmente una visión es hacia adelante. Vieron que uno dice, qué visionario ese hombre, miren lo que se le ocurrió para lo que iba a pasar más adelante. Bueno, Dios quiere levantar visionarios esta noche. Dios está preguntando esta noche si entre ustedes hay alguien que tenga fe, si entre ustedes hay alguien que sea perseverante y si entre ustedes hay alguien que tome la decisión. Porque saben que Dios en esta época difícil de cuarentena, complicada, Dios va a mostrar cosas nuevas a la iglesia. Dios va a mostrar cosas nuevas a sus hijos, Dios va a mostrar cosas nuevas a su pueblo y van a haber un montón que van a prosperar. Entendiéndose por prosperidad, no hacerse ricos, sino tener lo necesario para vivir yo y para poder compartir. Eso es prosperidad desde el punto de vista de Dios. Para que nada te falte. Para que tengas lo que necesitas para comer, para que tengas salud, para que tu familia vos la puedas guardar. Dios está buscando hombres y mujeres en esta noche que marquen la diferencia. Dios está buscando en este tiempo. Capaz que te está buscando hoy. No sé cuál es tu comunión con Dios. No sé si realmente vos tenés fe y Dios es en tu vida todo. No sé si vos realmente crees que todos los aspectos de tu vida están guardados y cuidados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si en tu vida la justicia propia es más grande que la justicia de Cristo. Pero sí sé que Dios hoy está buscando hombres de las características de Moisés y de las características de Abraham para levantarlos como visionarios para hacerle bien al pueblo, para hacerle bien a los hermanos. Tal vez Dios en este momento, en esta noche te está buscando. Tal vez es la primera vez que escuchas hablar de Dios. Tal vez ya escuchaste hablar muchas veces del Señor. Pero tal vez nunca tuviste un encuentro personal con Él. Y ¿sabes? El encuentro personal con Él es el que hace que vos no te salgas del camino. Es el que hace que vos no te vuelvas atrás. Es el que hace que vos no tengas miedo por las cosas que estás viviendo. ¿Cuánta gente empezó el camino con tanta fuerza, con tantas ganas? Y se quedó en el camino porque no pudo soportar los procesos que Dios pone en nuestra vida. Pero yo sé que no le estoy hablando a esa gente esta noche. Yo hoy le estoy hablando a gente de fe, a gente perseverante, a gente decidida, a gente determinada, a gente que le va a decir, Señor, aquí estoy. Y yo levanto mi mano porque he creído en ti y sé que me será contado por justicia. Así que, hermanos, acompáñenme ahora. Cierren sus ojos y acompáñenme en una oración. Señor Jesús, yo te bendigo en esta noche, Padre. Y Señor,
Yo te pido que tú pongas, Señor, en cada uno de mis hermanos la firme decisión, Señor, en esta noche, de aceptar la visión que tú tienes para su vida. Muchas veces eso contrasta con la visión que nosotros tenemos de la vida o con la vida que nosotros hemos imaginado, y a veces tu visión es distinta a la nuestra, Señor. Pero yo sé en esta noche que acá hay 37 hombres y mujeres. Bueno, 37 conectados, no sé cuántos son, cuántos están detrás de la cámara. Pero todos ellos, Señor, quieren tener un encuentro contigo, Jesús. Porque quieren, Señor, servir en el reino de los cielos. Porque quieren hacer tu voluntad, Señor. Porque su corazón, Señor, ha sido cautivado por ti, como decía Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Porque tú nos enamoras, Señor. Porque tu amor es tan puro, Señor. Porque tu amor es ágape. Entonces, Señor, nosotros queremos lo que tú tienes, Jesús. Y nosotros declaramos en esta noche que tenemos fe, Señor, que tenemos la certeza y la seguridad de que tú eres en nosotros, Señor. Nuestro Jehová Jireh, toda provisión. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Raha, nuestro pastor. Jehová Nisi, nuestra bandera. Jehová Sidkenu, el Dios de los ejércitos que pelean nuestras batallas. Señor, nosotros lo declaramos y lo confesamos y lo creemos, Señor, en esta noche, pero además, Señor, nosotros declaramos que vamos a tomar la decisión de seguir en tus caminos por difíciles que nos parezcan. Señor, aunque la tempestad arrecie, Señor. Padre, aunque haya truenos, aunque haya relámpagos, aunque los vientos nos sean contrarios y traten de frenarnos, Señor, nosotros sabemos que a la otra orilla vamos a llegar porque vamos contigo, porque tú estás en nuestra barca. No estamos solos, Señor. Y Padre del cielo, nosotros también, Señor, declaramos en esta noche que vamos a ser perseverantes, que vamos a ser firmes, Señor, que aquello que tú nos has encomendado, Señor, nosotros lo vamos a realizar, así como dijo Jesús, de los que tú me diste, ninguno, Señor, se ha perdido. De los que tú me diste, porque había algunos infiltrados, Señor, como Judas, como aquel hombre en la fiesta de bodas que no estaba vestido de bodas, pero de los que tú le habías dado, Señor, ninguno se perdió. Oh, Jesús, yo te doy las gracias, Señor, porque tú nos quieres meter en otra dimensión. Pero es así como le decías a Nicodemo, el espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así son todos los que son nacidos del espíritu, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no saben dónde el espíritu los quiere llevar, pero ellos caminan en obediencia, sabiendo que al lugar donde los lleve es el mejor lugar en donde pueden estar, sin miedo, sin temor, y sin sacrificar las cosas de Dios por los deleites temporales del pecado, como Moisés. Jesús, yo declaro en esta noche que se va a levantar una generación nueva, una generación diferente, una generación distinta, una generación disciplinada, una generación obediente, una generación de fe, Señor. Una generación de gente que va a creer realmente.
una generación de gente decidida, una generación de gente que va a ser perseverante, que va a perseverar, Señor, en tus caminos. Por eso yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendigo a mis hermanos y a las familias de mis hermanos. Señor, y yo declaro, Padre, que ningún sueño se va a perder, Señor. Así que si tú tienes a personas que están en oración y estás orando para que ellas conozcan a Cristo, el Señor ya empezó a trabajar en ello. El Señor ya está en el asunto. El dedo de Dios hay en eso. Dios los va a volver a traer si es que se han alejado. Y si todavía no lo han conocido, Dios va a provocar procesos en sus vidas para que lo conozcan. Para que rindan su vida y doblen sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios va a comenzar procesos de prosperidad en tu vida. Dios va a comenzar procesos de sanidad en tu vida. Pero empieza a creerle al Señor. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible. Y que Él hace las cosas que se ven a partir de las que no se veían. No importa lo que estés viendo en este momento. Créele a lo que va a venir. Créele a lo que Dios tiene para vos. Señor, yo quiero bendecir, Padre, las casas y las familias, Señor, de cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Y pedirte, Padre, que tú irrumpas en sus vidas, Señor, con total potencia, Señor, y que podamos entender, Jesús, que tú sabes y conoces absolutamente todas las cosas, Señor. Padre, que podamos caminar el tiempo de la vida que nos toque transitar, mirando al invisible, con nuestros ojos puestos en el invisible, Señor. Aunque no veamos las cosas, que podamos aprender a creerlas, Señor. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están detrás, Señor, de la pantalla en esta noche, Señor, en este momento. Y te pido que la bendición tuya sea sobre sus vidas ahora, Señor. El Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. El Señor guarde tu entrada y tu salida, tu acostarte y tu despertarte, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.